siempre la veo. Bueno, saber que están ahí, para mí Sí, siempre es de gozo y de ánimo saber que podemos tener este tiempo. Ay, Rosy, miren, Rosy sí se peinó también. Por eso abrió su cámara, porque sí se peinó. sí. Yo ando impresentable, por eso nada. Ya cada quien sabrá cómo se encuentra en este momento. Yo no me meto en eso. Sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí. sale. Lo importante es que estemos escuchando, que estemos Claro. atentas, que dispongamos también nuestro corazón a lo que el Señor nos está dando en este tiempo, ¿sale? Así es que bueno, pues Sí, vamos a retomar las clases de lo que hemos estado eh, hablando respecto a todo este asunto de las victorias en espirituales en nuestra alma, ¿no? Yo recuerdo, y si no, a ver, ayúdenme a hacer memoria, lo último que estuvimos hablando fue acerca de Hebrón, ¿sí? Recuerden que desde el año pasado, cuando comenzamos a ver lo de poseer la tierra, precisamente, ¿no? Abordábamos el tema del alma, también, por supuesto, todos los aspectos espirituales, ¿no? Porque no podemos desvincular nada, ¿sí? Sin embargo, hay áreas de nuestra vida que necesitan ser gobernadas y necesitan ser conquistadas también, conquistadas y gobernadas, ¿no? Y tienen que ver particularmente, pues, con nuestra alma. Em, el alma no solamente en un sentido de ánimo, aunque al inicio, si recuerdan, hablábamos acerca del doble ánimo, hablábamos de la pobreza y de la escasez, de la mentalidad de pobreza y de escasez, y hablábamos también, em, déjenme hacer un pequeño recordatorio, mm, acerca de la idolatría. Ujú. ¿Recuerdan esto? Bien, y que el lugar donde nosotros podemos identificar estos aspectos o esta operación en nuestra alma es a través de la oración. Cuando nosotros verdaderamente nos ponemos a orar con un entendimiento, mm, mm, más allá de orar solo por una necesidad o de solo orar porque es parte de la rutina, ¿no? El orar en este entendimiento para que el Señor nos revele y nos muestre si hay alguna de estas operaciones en nuestra vida o si hay alguna alianza o si hay alguna mezcla, ¿sí? O una asociación. Recuerdan que yo les hablaba acerca de las asociaciones, o sea, mm, mi habitación espiritual al final se vuelve quién soy, cómo pienso, qué hago, ¿sí? Esa es nuestra verdadera esencia. Ajá. Nuestro espíritu. Entonces, muchas veces, o sea, Dios nos dio la capacidad, ¿no? De ser seres comunitarios. Hacemos asociaciones con pensamientos, con personas o con lugares o circunstancias que nos llevan a identificar estos aspectos. Entonces, una vez que nosotros los rendimos y que Dios nos los empiece a revelar, es a través de la oración donde vamos a tener o lograr tener a través del Espíritu Santo este discernimiento, ¿ok? Discernimiento. Ahora, de las funciones, ¿ok? Muchos de los, bueno, o varios de los Perdón, ¿es mi internet o se le corta No, sí se le a está Eric? cortando a Estoy Eric. entrecortado y no oigo nada, yo Gracias, tampoco. Sí, ya se gracias. pasmó. Hay que esperar que... Es que Ah, siempre en su casa el internet no es muy bueno. ya. Gracias. Sí, esperemos un poquito.
Pero ya de seguro se te conectó, perdón, es que también Celeste en clase. Den un segundo porque tengo que avisar. Espérenme tantito. Ok, bien. Entonces, bueno, em, ¿qué es de lo que nos debemos de cuidar? De no mezclar, ¿sí? Un aspecto de naturaleza, ¿ok? Hay cosas que no coinciden con nuestra naturaleza, ¿ok? Y tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? No nada más cosas simples como el tipo de música que a veces podemos escuchar o qué estamos viendo o con quiénes nos estamos juntando o en qué ambientes podemos estar. Un ambiente donde hay excesos, un ambiente donde hay adicciones, donde no se honra a Dios, donde no se glorifica a Dios, no va con nuestra naturaleza, sino también estoy hablando inclusive de relaciones hasta de emocionales o sentimentales, ¿no? De pronto empezar a relacionarse con una persona que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza en Cristo es algo de cuidado, ¿ok? Hay niveles y hay grados, ¿ok? Entonces, se activa este discernimiento y bueno, la referencia que yo les di la vez pasada fue Esdras 9:2. Estoy haciendo una pequeña recapitulación. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, dice, porque han tomado a las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado, ¿sí? Entonces, si nosotros fuimos llamados a gobernar, ¿sí? En Cristo y como lo dice la palabra, ¿no? Somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido por Dios, para gobernar dentro de los ámbitos donde nos encontramos, nosotros debemos de tener activado este discernimiento a través de la oración para poder distinguir justo, no hacer mezclas y no hacer alianzas. Y tiene que ver también con temas de negocios, con temas de dinero, y ahí, híjole, es bien delicado porque ese es uno de los temas que voy a estar tocando ahora, ya ahorita. ¿Cuáles son las áreas que debemos de cuidar? Específicamente, ¿dónde debemos de tener nuestro foco amarillo siempre? ¿Ok? Entonces, cuando el Espíritu Santo está operando en nosotros, como debería de ser a través de este discernimiento, pues Él nos va a llevar a toda verdad. ¿Sí? Entonces, cualquier situación de pronto que podría ser como eh, una línea muy delgada, les estoy hablando de esto, discernir, ¿ok? Cuidar nuestra habitación espiritual, no mezclar y no hacer alianzas. Puede haber una línea muy delgada, ¿sí? Pero es justo ahí porque miren, lo que ya es obvio, lo que ya vivimos en nuestra vida anterior, que sabemos que no es bueno, no es conveniente, a Dios no le agrada, eso ya lo tenemos, claro. Pero ¿qué de aquellas cosas que son sutiles, ¿sí? Donde podría parecer engañoso o podría ser engañoso, ¿sí? Y esas son las que debemos de tener cuidado. A lo mejor tú diríamos, no, pues yo no voy a andar metiendo en temas de tal y tal, es lógico que no lo voy a hacer, sí, pero hay otras, ¿ok? Inclusive áreas donde uno podría pensar que por ser cristiano ya estás libre, ¿no? Ya no te van a pasar y no te van a tocar. Y no es así, ¿ok? Bien, entonces, vamos a lo siguiente. Y quiero que tengamos claro a partir de este punto lo que sigue. Tenemos un intercesor. Tenemos a alguien que intercede permanentemente por nosotros, pero no es nada más en esta idea de que está hincado orando por nosotros. No, tenemos un intercesor, o sea, tenemos entre el Padre y nosotros a un mediador, a un intercesor, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos llegar a orar pasa por ese intercesor.
Todo lo que nosotros podemos ofrecer al Señor pasa por ese intercesor. ¿Quién es ese intercesor y ese mediador? Es Cristo. Cristo es nuestro mediador, ¿ok? No hay mejor intercesor, no hay nadie que sepa lo que mejor conviene, inclusive Él conoce lo que el Padre ya determinó desde la eternidad para nuestra vida, ¿ok? Y nos conoce a nosotros, conoce las dos partes, ¿ok? Entonces, el asunto de que Cristo es nuestro intercesor es que por medio de Él llegamos al Padre, por medio de Él nuestras oraciones son escuchadas, por medio de Él nuestras obras son purificadas y santificadas, por medio de Él nuestros pensamientos son también santificados. ¿Sí me explico? Entonces nosotros no podríamos tener acceso al Padre si no es por medio de Jesucristo. Por eso decimos por medio de, ajá, intercesor, esa es la función, ¿ok? Entonces, ¿por qué nosotros entonces podemos también? Otras personas también se integran a nosotros y nosotros también a su vez intercedemos por ellas. ¿Y qué creen? Que muchas veces la mayoría de las personas por las que intercedemos son personas que tienen algo que ver con nosotros, con las cuales tenemos algún tema. Puede ser una preocupación o que tienen alguna situación, no estoy hablando de cosas como de problemas malos, ¿no? Sino que el tema de la intercesión forzosamente nos vincula. Ahora, cuando tú intercedes por una persona, te pregunto, ¿tú intercedes por quien caiga? No, ¿verdad? Tú intercedes por alguien con quien estás vinculado. Cristo intercede por quienes están vinculados a Él, quienes están en Él. ¿Ok? Entonces, el asunto de la intercesión es esa manera en la que nosotros como cuerpo nos vinculamos unos con otros. Y saben que es tan fuerte, les voy a decir como un ejemplo. Puede ser que ni conocemos a la persona, ¿no? Cuando ponen a veces algunas peticiones de oración de alguna situación, a lo mejor ni los conocemos, ¿no? Pero de pronto nos enteramos que el Señor le respondió a esa persona, el Señor la sanó, el Señor le hizo, el Señor lo restauró, o sea, cualquier cosa que haya sido, o que, un tema de su carácter, lo que sea. Nos gozamos, ¿no? Cuando sabemos que esa persona recibe una respuesta a través de la oración. Nos gozamos, ¿no? A mí me da gusto y de repente si llega la persona a la congre o me la presentan, uy, yo ya siento que estamos vinculados, ¿sí? Ni la conozco, ¿sí? O sea, yo ya la siento parte de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una intercesión, porque hubo una respuesta, porque hubo una oración de por medio, ¿ok? Entonces, por eso siempre les decimos, cuando estemos, ustedes pongan que se ore por alguien o que se interceda, después den testimonio, porque esa es la manera en la que nos vinculamos, ¿sí? Y a lo mejor nunca voy a ver a esa persona, tal vez físicamente, ¿no? O nunca la llegaré tal vez a conocer, pero sabemos que Dios está respondiendo estas oraciones. Entonces, sí nos afecta en el buen sentido también, ¿sí? Bueno, así como el alimento, ¿no? Que nosotros comemos y que es para nuestra salud y que puede ser algo bueno, también podría llegar a ser algo que nos intoxique. Por eso debemos de tener cuidado por quienes estamos intercediendo, ¿sí? ¿Qué estamos pidiendo? Hay que poner atención. Necesitamos discernimiento para saber cómo pedir. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Que somos incorporados a la familia de Dios al estar en Cristo y es entonces cuando Él intercede por nosotros y toda la vida de Cristo se vuelve a favor de nosotros. Por eso, todo lo que a nosotros nos suceda como hijos de Dios tiene que ser para bien. ¿Sí? Porque nosotros estamos incorporados a la vida de Cristo, ¿ok? Y es ahí donde aprendemos también a incorporarnos al cuerpo, a ser parte unos de otros de una manera sana, ¿ok? De una manera sana. Ajá. Bien, entonces la oración y en ello la intercesión es una actividad, digamos que múltiple,
que se lleva a lo largo de la vida, ¿sí? Tal vez puede haber momentos donde nuestra alma se resista, ¿sí? Donde haya una lucha en esto, pero necesitamos seguir ejercitándonos en ello, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo es que de la oración y de la intercesión pasamos al evangelio, ¿ok? A ver, les estoy hablando de aquellos aspectos que corresponden a nuestra habitación espiritual, ¿sí? A nuestro lugar de comunión con Dios y con las demás personas. No podemos pensar, y estaríamos muy equivocados en pensar, que el asunto es nada más con Dios, pero no con las personas. Eso no existe. ¿Sí? Dios no nos diseñó así. No es que mi comunión, mi relación es con Dios, pero de los demás no quiero saber nada. Entonces no está Dios en mí, porque no ese es el propósito y les voy a decir por qué. A lo mejor en la oración personal, pues sí, eres nomás tú y Dios, pero en la intercesión no. En la intercesión ya estás involucrando a otros. Y en el evangelio también, porque el evangelio no es una predicación, eso es una religión. Alguien que se para solamente arriba, hablar, hablar, hablar y no hay un testimonio de vida, eso es religión. ¿Sí? Tú que sabes ni quién es, ni cómo vive, ni nada, ¿no? Ni cómo se relaciona con las personas, eso es religión. El verdadero evangelio es la vida misma de cada uno de nosotros, es mostrar a Cristo a través de nuestra propia vida. ¿Y qué crees? Ahí ya se involucran otras personas. Ajá. Entonces, el evangelio de Cristo, ¿ok? Es que el mensaje está en las personas, ¿sí? En quiénes somos verdaderamente. Porque, a ver, hablar la palabra, pues cualquiera puede tomar un pasaje o una cita o lo que sea y ponerse a hablar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Así crecimos muchos o crecieron muchos, ¿no? Yendo cada 8 días a escuchar un sermón de una lectura, de una liturgia que tuvo que ver algo con nosotros, ¿quién sabe? ¿Sí? ¿La reveló el Espíritu Santo a esa persona? ¿Quién sabe? ¿Hubo un entendimiento? ¿Quién sabe? ¿Ok? Entonces, el asunto es este, que el hebrón de nosotros, donde va a ser preservada nuestra naturaleza y esta genética a la que hemos sido llamados, es a través de esta oración, de esta intercesión y de este evangelio vivo. Eso somos nosotros los cristianos. Somos los verdaderos hijos de Dios, vamos a hacer eso, ¿ok? No, no, no posturas, ¿ok? No apariencias, no hacer cosas por hacer. O sea, no está mal hacer cosas, está bien y las debemos hacer, sí, pero de acuerdo al propósito eterno, a lo que fuimos llamados, ¿ok? Bien. Entonces, el Evangelio de Cristo y la verdadera obra evangelística no se relaciona con nuestra elocuencia o nuestra brillantez o cómo es que nos podemos expresar, sino con la palabra que se hace carne en nosotros, ¿sí? Y alguien que esté escuchando y que está viendo, alguien que nos está observando, alguien que está diciendo, ah, ok, ok, de esto se trata, ¿ok? Entonces, el desafío al que estamos siendo llevados, pues es justo a eso, a ser congruentes, ¿ok? Entre lo que estamos diciendo también y lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, a- voy cerrando este punto con lo siguiente. Cuando aprendemos a orar, no solamente identificamos lo que ya veníamos viendo de clases anteriores, el doble ánimo, el poder de la pobreza y la escasez con esta mentalidad, sino, y también en algún punto a través de la oración reconocemos si somos personas problemáticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de cuando nos volvemos personas problemáticas, que lejos de ayudar al cuerpo, le echamos más carga y más montón, ¿no? Identificamos también la autojustificación y si en nuestro caminar nos hemos asociado con personas incorrectas. Ajá. ¿Recuerdan? Todo esto que acabo de mencionar ya lo trabajamos en las clases anteriores, ¿ok? Entonces,
¿Cuál es el propósito de esto? No repetir ciclos. Todos los seres humanos tienden a repetir cíclicos, a ser cíclicos, cíclicos y cíclicos. ¿Y saben por qué? Porque así opera Satanás. Satanás opera de manera cíclica a través de las generaciones. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Él nos va a querer llevar otra vez al desánimo, nos va a querer llevar otra vez a esa mentalidad de pobreza y de escasez, nos va a llevar otra vez a querer justificar nuestras malas acciones o nuestro pecado, nos va a querer llevar otra vez a buscar asociación con personas que no honran a Dios. ¿Sí? Entonces, sí es necesario identificar esos ciclos. ¿Ok? Bien. Ahora, para que nosotros podamos identificar cuáles son esos ciclos que no debemos de repetir, ¿ok? Aquí hay un contexto importante. Cuando en la palabra, recuerden que estamos leyendo Josué, ¿sí? Estamos sobre Josué. Bueno, cuando la palabra cita algo en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la teología bíblica, ¿sí? Debe de estar validado o debe de estar también ratificado por Jesucristo, o sea, por el tiempo de lo que fue el ministerio de Cristo y de lo que Cristo mismo dijo e hizo. Ajá, ok. Y de ahí también, esa enseñanza debe de ser, digamos que, enseñada por los apóstoles, o sea, pasó del Antiguo Testamento por Cristo. Cristo constantemente refería el Pentateuco, ¿sí? Refería a los antiguos, refería lo que antes se había enseñado y ahora él lo dice, pero lo dice ya también en otro nivel. Por ejemplo, ¿qué se decía antes? ¿No? Por ejemplo, alguna ley acerca del respeto al prójimo. Bueno, Cristo viene a hablar de esto y todavía más, ¿sí? Acerca del prójimo, de la ley del amor. ¿Quién es realmente el prójimo, no? Y luego esa misma enseñanza es dada también por los apóstoles, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos a lo largo de la escritura algo que queda colocado desde el Antiguo Testamento y que pasa por Cristo y es enseñado por los apóstoles, ojo, ahí tenemos una verdad contundente a la cual tenemos que atender, ¿sí? Bien, entonces para esto vamos a estar leyendo en estas clasecitas que a lo mejor esta y la que viene, el capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces voy a buscarlo también en mi Biblia. Vámonos a Primera de Corintios 10. ¿Sale? Primera de Corintios 10. Bien. Bueno, ¿qué nos puede librar de repetir las mismas historias? ¿Sí? ¿Qué nos puede librar de repetir las mismas historias de familia, las mismas equivocaciones y también las mismas historias con los errores de muchos que también están en la Biblia? ¿Sí? Porque nos podemos identificar con un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede librar? Nosotros podríamos estar repitiendo las mismas historias de hace miles de años, ¿no? Tan solo vámonos al Génesis, Génesis 1, oír la voz de la serpiente, ¿no? Ya, con eso nos quedamos, oír la voz de Satanás que viene a engañar y que viene a manipular y alterar lo que Dios ha dicho. Así de sencillo. ¿Qué nos puede librar de esto? ¿Sí? Bien, entonces, miren, Satanás no es nada creativo ni innovador. Él no inaugura nuevos problemas, ¿sí? Él no inaugura nuevos problemas. Las viejas historias simplemente se repiten porque la humanidad por naturaleza es cíclico y repite las historias generación tras generación, lo que les mencionaba hace ratito. Ajá. Entonces, vamos a ver aquí en Primera de Corintios dónde tenemos que poner atención, ¿ok? Bueno,
hablando acerca de cuidar nuestro Hebrón y de no hacer estas mezclas. ¿Sale? Bien, dice lo siguiente. Primera de Corintios 10, 1. No quiero que desconozcan, hermanos, que o que ignoren, ¿sí? Que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. A ver, ¿en qué momento los israelitas se enteraron de eso? ¿En qué momento? Porque, ojo, aquí ya nos está hablando de cuál era el propósito de llevarlos a la tierra prometida. ¿Sí me explicó? El propósito, el primer paso era liberarlos, ser libres de la esclavitud de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Salir de Egipto. Ok, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿A dónde querían, a dónde los quería llevar Dios? A la tierra prometida. ¿Recuerdan eso? ¿Pero para qué? ¿Sí? Ahí va. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué no agradaron a Dios? Muchos de ellos no llegaron, muchos salieron, pero una primera generación no llegó. ¿Quiénes llegaron? Los hijos de ellos, ¿sí? Fíjense bien, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Fíjense bien, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, ¿ok? Primer punto, no seamos ¿qué? En el 7, ¿qué dice? Si gusta abrir alguien su micrófono. No seamos ¿qué? Idólatras, comiendo y bebiendo y llevando una vida de desenfreno, ¿ok? De darle vuelo a todo lo que se pueda. Segundo, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. O sea, a todos los que andaban en temas de inmoralidad sexual, el Señor los mató, los aniquiló, ¿sí? Dios no iba a permitir la inmoralidad sexual entre su pueblo, ¿ok? Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuración contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. No quiere decir que no vamos a ser tentados, o puestos a prueba. Dice más allá de lo que puedan soportar, pero sí va a haber prueba, ¿ok? No dice aquí que nunca van a ser probados o tentados, no, eso no dice. Ajá. Dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, ¿ok? Voy a leer este mismo versículo, esta misma cita, perdón, en la versión Reina Valera, porque aquí nos lo dice así como bien bonito. No sé si se fijan. ¿Sí? Pero se los quiero leer así también en la otra. Romanos 1, perdón, 10. Ahora Romanos. Primera de Corintios 10, 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren de vuestros padres todo, de vuestros padres, todos estuvieron que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, fueron libres, ¿sí?
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿sí? O sea, a lo largo de su caminar por el desierto, el maná, el agua, la nube, el fuego y todas esas expresiones de la naturaleza eran una representación de Cristo, ¿ok? Hoy nosotros igual hemos sido liberados, hemos sido llevados a un proceso donde es importante y necesario y requerimos de comer de Cristo o de quien comemos. Ese es el punto, que lo estemos distinguiendo, ¿sí? Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Quiere decir que de unos sí se agrada y de otros no se agrada. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿sí? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar, ¿sí? Ni forniquemos como algunos de los fornicarios, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Todos estos son relatos que se van dando a lo largo de la salida del pueblo hebreo hacia la tierra prometida, ¿ok? Esto ya se supone que debimos de haberlo leído o entendido. Ok, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque nadie tiene asegurado nada, ¿ok? Estamos en esta idea de que debemos de ser atentas y cuidadosos también. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea, lo que corresponde a la prueba humana, sí, en eso estamos, pero les voy a especificar más adelante a qué se refiere, qué tipo de prueba, ¿sí? O de tentación. Bien, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, o sea, lo que bebamos y comamos, no como lo refirió en la idolatría, que comieron y bebieron y se sentaron a darle a abuelo a la hilacha, y no dice aquí a jugar y a hacer todo tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? El pan que comemos y el vino que tomamos es Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ok? Bueno, ahí lo voy a dejar, porque empieza a hablar de la comunión de la cena del Señor. Ajá, o sea, estamos vinculados, comemos y bebemos de Cristo y somos parte de un mismo cuerpo y servimos a un solo Señor. ¿Sí? Bueno, en resumidas cuentas. Bien. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son estos aspectos que debemos, de los cuales debemos de tener aprobados? A ver, aquí hay que hacer una diferencia. Y tiene que ver con esto, ¿somos aceptados o aprobados? ¿Somos aceptadas o aprobadas? ¿Qué significa ser aceptada o aceptado y qué significa ser aprobado o aprobada? A ver, es pregunta, vamos a pensar, ¿cuál sería la diferencia? Pues aceptada es que Dios nos acepta porque decidimos hacer una decisión, ¿no? Decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador.
pero somos aprobados en el Ujú. momento en el que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a obrar en nosotros y nosotros empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios ve que nosotros seguimos sus mandamientos, sus estatutos, no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo nos lleva a realizar todos esos estatutos y todo aquello que Dios nos está pidiendo, pero no por nosotros mismos, sino porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Bueno, es lo que... Ok, sí, va por ahí el tema. Ok, dijiste al inicio algo importante. Sí, hay una decisión de por medio, ok. Entonces, el tema de la aceptación tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? ¿Dios acepta a todos? Sí, pero no aprueba a todos, ¿ok? Eso es importante tener claro. Sí, es que aquí Dios te acepta, Dios acepta a todos, así como eres. Bueno, te puede aceptar, pero no quiere decir que te apruebe. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, fíjense bien, la aceptación es un acto deliberado de Dios, ¿sí? O sea, Dios decide aceptarnos, no es que yo acepte a Cristo, es que Cristo me aceptó a mí, ¿sí? Dios me aceptó, me recibió, me abrió la puerta, ¿ok? Ahí hay un tema importante, ¿no? Decía, es que yo acepté a Cristo como Salvador. Sí, pero Él fue quien te aceptó, ¿ok? Bien, Él te hizo parte de su familia, porque Él pudo haber dicho no, y ya, ¿no? Lo hizo. Ahora, Él quiere que todos se acerquen a Él. Él quiere que todos vengan a Él y Él los acepta. ¿Queda claro? Bueno, ahora, pero la aprobación es por la obediencia específica de cada uno de nosotros hacia Él. Así de sencillo. ¿Sí? Si a mí me viene un hijo, a ver, sorpresa, estás embarazada, te viene un hijo. ¡Tarán! Bueno, lo natural, lo sano, lo correcto, digo, no hablemos de otras cosas, es, pues acepto este bebé, acepto este hijo que me vino. ¿Estamos de acuerdo? Y sanamente yo diría, pues yo acepto a todos mis hijos, los amo por igual, vengan, son bienvenidos, ¿sí? Vamos a pensarlo como papás, ¿no? Ahora, el asunto aquí es que se requiere de la obediencia a Él, ¿sí? En el desarrollo de nuestro propósito mientras estamos aquí en la tierra. Necesitamos ser aprobados por Él mientras estamos aquí en la tierra, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que leímos hace ratito? ¿Sí? Que el Espíritu Santo en esto nos acompaña. Acuérdense, siempre se los digo, nada de esto es en nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Todos fueron liberados, ¿sí? Todos salieron de Egipto. Todos fueron salvos de Egipto, salieron de la esclavitud. A eso fueron llamados, igual que nosotros, ¿sí? Pero no todos llegaron a la plenitud de la salvación de la tierra prometida. No todos llegaron. Porque una cosa es haber sido libres, ¿sí? Y otra, haber sido salvos y nunca llegaron a la tierra prometida, o los que sí llegaron, ¿sí? Entonces, todos, en este caso, a ver, vamos a poner el ejemplo, en nuestra vida espiritual, después de haber sido aceptados por Dios, ¿sí? Como les dije, yo tomé la decisión por Cristo y yo le pedí al Señor que Él fuera el Señor de mi vida, que Él fuera mi Dios, ¿sí? Ahí estamos bien, ¿ok? Y yo tuve o sea, el Espíritu Santo trajo a mí una convicción de arrepentimiento, ¿sí? De pecado, de juicio, ¿ok? Bien, ahí estamos bien. ¿Y luego qué pasa? Porque muchos se quedan ahí. No, pero es que recibió a Cristo. Pues sí, lo recibió, pero eso no quiere decir nada más si no hubo fruto, ¿sí?
Ahora, la oración, por eso es tan importante que cuando una persona sale de la vida pasada y viene a Cristo, es necesario que sea instruido, es necesario que sea alimentado, ¿ok? ¿Por qué? Porque la oración es la que nos va a ayudar a identificar cómo vamos a caminar para ser aprobados en nuestra vida por Dios. Ahora, ¿qué sigue? ¿Quién me va a decir hacia dónde lo estoy haciendo bien? ¿No? ¿Me regreso? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? ¿Qué saco? ¿Qué dejo? ¿Sí me explicó? Entonces, nuestro nivel de aprobación en Dios, o sea, eso solamente Dios lo puede hacer. Los humanos no nos pueden aprobar. El que nos va a aprobar es Dios, ¿sí? Determinará la calidad de vida y la expresión del Evangelio de Cristo en nosotros. O sea, a ver, vuelvo a repetirlo. El nivel de aprobación determinará la calidad de vida o la manera en la que yo estoy expresando el Evangelio de Cristo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿En qué consiste el camino del cristiano? En ser aprobado por Dios. ¿Y qué crees? Para ser aprobado, tiene que haber una prueba. ¿Quién nos prueba? ¿Quién nos pone en las situaciones para ser aprobados? ¿El diablo? No, nos pone Dios. Dios permite estas situaciones para ser aprobados o desaprobados, pero no es para condenación, sino para que volvamos a repetir la lección y pongamos atención y nos fijemos dónde tenemos que trabajar, ¿sí? Para ser calificados, ¿sí? La palabra habla acerca de los obreros calificados, de los obreros aprobados, ¿ok? Bien, miren, un buen ejemplo es Pablo con Timoteo, ¿sí? Timoteo era su discípulo, ¿no? Su aprendiz de Pablo. Y siempre le está diciendo que procure con diligencia presentarse aprobado. A ver, yo te he enseñado algo. Presta atención, haz caso, obedece, sigue el consejo, ¿sí? Para que cuando te presentes ante el Señor, pues estás aprobado, palomita. ¿Sí? Y viene otro momento, viene otra etapa, viene otra prueba, viene otra situación. Es que nunca vamos a terminar. Pues no, mientras estemos aquí en la tierra, no. Hasta que lleguemos al cielo, cuando seamos presentados, bueno, ¿qué vendrá ahí? Bueno, vendría ya la completa perfección en nosotros. Dice que hasta nuestro cuerpo va a ser glorificado, ¿no? Bueno, entonces estamos en este proceso. Ahora, ¿cómo es que Dios nos aprueba? Bueno, pues lo inevitable, ¿sí? Se requiere de una prueba, porque sin prueba, pues no hay aprobación, como les dije. Y estas pruebas no son aquellas situaciones en las que nos metimos por nuestra propia necedad. Ay, es que Dios me puso una prueba. ¿Cuál prueba? Es que me endeudé con el banco y ahora no puedo pagar. Esa es una prueba que Dios me mandó. No, esa no fue una prueba, esa fue una falta de administración de nosotros y ahora estamos embarcados con una deuda. En eso Dios no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces distingamos. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a distinguir? Porque las pruebas que vienen de parte del Señor están colocadas dentro de un escenario espiritual. ¿Sí? Están dentro de un escenario espiritual. ¿Ok? ¿Qué sucedió cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto? Fue llevado por una necedad de Jesús, fue probado por una necedad, fue tentado de parte de Satanás por una necedad de Jesús. No, fue llevado a una prueba, ¿sí? En un escenario espiritual. ¿Sí? Entonces, ahí es donde debemos de discernir, a ver, esta situación es por una necedad mía, no es que estoy pasando una prueba de salud, y traigo el azúcar alta, es que el Señor me está llevando una prueba. No, tengo que mejorar mi dieta. Estoy ahí porque yo me lo busqué, ¿sí? Ahora,
me viene otra situación de salud que se sale completamente, que no tuvo que ver, tal vez, sí, algo inesperado, ¿ok? Que no tuvo que ver con una falta de administración y cuidado de mi salud o de mi persona, algo que se salió completamente, ¿ok? Señor, ¿me estás poniendo en esta situación? ¿Ok? ¿Qué tengo que aprender? De eso se trata. La prueba se trata de aprender, ¿sí? Cuando nosotros por ahí tuvimos una situación así, en algún momento de dificultad y que el Señor sí nos estaba, porque el Señor una vez me lo dijo, me dijo, yo voy a poner en balanza tu corazón, yo voy a poner en balanza sus corazones, ¿sí? Yo voy a pesar sus corazones. Y así de clarito me lo dijo, ¿ok? Y entonces ahí la pregunta era, Señor, ¿y cuánto va a durar esto y qué tengo que aprender? Bueno, bien sencillo que me lo contestó. Va a durar el tiempo que yo me tarde en aprender. Eso va a durar. Entonces, como lo decía yo hoy en la mañana en el devocional de los chicos de Multiforma, como diría mi abuelita, ¿quieres por la buena o por la mala? ¿No? ¿Por la mena o por la mala? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Cuánto tiempo va a durar? El tiempo que me tarde en aprender. Y hay quienes nos gusta tener lecciones rápidas y hay quienes nos gusta echarnos toda la vida con la misma lección, ¿no? Y repitiendo el mismo examen 3 veces y ahí seguimos en la misma. Y no puede ser así, no estamos avanzando, ¿ok? Entonces, fíjense bien, el asunto es Pablo a Timoteo, siendo diligentes y aprobados, ¿ok? Todas las pruebas, entonces, como les dije, no son aquellas situaciones que se generaron por nuestra necedad, sino que tienen el testimonio, la fuerza y el escenario que Dios prepara para que podamos salir de esa situación con la ayuda del Espíritu Santo en victoria. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Señor, ante esta situación, ¿sí? Dame la claridad, dame el discernimiento para identificar, porque no somos puestos a prueba para condenación, sino para aprobación. Y el resultado es la expresión de Cristo en mi vida. Entonces, si esta situación me va a llevar a expresar más a Cristo y me va a llevar a la victoria y a creer y a conocer más a Dios, adelante. Adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, cuando va a ser para maldición, para condenación y para alejarnos, eso no proviene de Dios, eso proviene del enemigo, ¿sí? Entonces, ahí es donde debemos, a través de la oración, justo lo que les dije hace rato, discernir para no estar también repitiendo ciclos y ciclos y ciclos. Entonces, los lugares en los que los seres humanos aceptados por Dios desaprueban, ¿sí? Que no pasamos la lección, pues ¿qué crees? Son siempre los mismos. No hay novedad en esto. Hay operaciones generacionales, ¿sí? En las que está hablando Pablo en lo que acabamos de leer en primera, tienen esta connotación y ¿qué crees? Siempre son las mismas áreas. Como se los dije hace rato, Satanás no innova nada y Dios nos lleva a poder identificarlas para que no caigamos en la misma trampa. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. A ver, ¿tienen ahí su Biblia? Vamos a identificarlas, ¿sale? ¿Cuáles son estos 5 exámenes que tenemos que aprobar? ¿Les parece? Bien. Primera de Corintios 10, 6 al 10, ahí en la última parte, o digamos en la de en medio, es donde viene esto, ¿sí? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
¿ok? Primero, primer aspecto, examen para pasar la prueba, ¿cuál es? Número 1, la codicia. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? La codicia. Ujú. Primer examen para probar, no para reprobar, ¿ok? Porque, a ver, si estamos en Cristo y tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la palabra, ¿por qué tendríamos que pensar que no lo vamos a probar? ¿Sale? Porque ya les dije, en Cristo es para crecer, ¿sí? Para edificación y para victoria. Y si no lo pasamos es porque, pues, está operando en nosotros, ¿sí? Y tenemos que entregar esta parte o esta área de nuestra vida. Ahorita vamos a hablar más a detalle de ellas. Segundo, luego dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar o a... Voy a leerlo en la otra versión. Espérenme tantito. Sí, se levantó a jugar, ¿sí? O sea, a darle gusto a su carne, ¿no? Al final. Bueno. Segundo examen, idolatría. ¿Ok? Y luego dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, inmoralidad sexual. ¿Ok? Inmoralidad sexual. Y tiene que ver con todos los aspectos que estén fuera del orden y del diseño que Dios estableció para esta área de nuestra vida. ¿Sí? Bien. En ello entra cualquier cosa o cualquier práctica que vaya hacia nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y hacia alguien más. Temas de inmoralidad sexual. Bien. Siguiente, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes a causa de ¿qué? De la murmuración. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es la murmuración. Y otro, tentar al Señor. ¿Qué significa tentar al Señor? Ahorita, y vamos a leer esa cita para que nos quede claro. Entonces, estos son los 5 exámenes en los cuales vamos a ser aprobados, pero que vamos a tener que enfrentar y que si se dan cuenta son cosas humanas, no son pruebas que solamente tienen que ver con personas o seres celestiales. No, son cosas que vivimos todos los días, en las cuales podemos estar expuestos o estamos haciendo y a veces ni nos estamos dando cuenta. ¿Sale? Bueno, entonces número 1, codicia. ¿Quién me dice la 2? Idolatría. Idolatría, la 3. Inmoralidad sexual. Moralidad sexual. ¿Qué otra? Murmuración. Murmuración. Murmuración y la última. Tentar a Dios. Así es. Tentar al Señor. Que eso fue lo que hizo Satanás con Jesús en el desierto. ¿Sí? O sea, ¿Dios permitió que fuera llevado Jesús al desierto? Sí, Dios lo permitió. Claro, pero tenía un propósito eterno, ¿sí? Y en esta parte de humanidad de Cristo, nos quedó claro que Jesús también tuvo que ser aprobado por el Padre, ¿no? O él no, él ya tenía todo sabido y todo garantizado. No, ayer en la predicación, que por cierto les pido que escuchen la predicación de ayer, ¿sí? Está muy buena. Nos hablaban acerca de esto, ¿sí? O sea, Jesús tuvo que aprender obediencia y fue varón experimentado en dolor, ¿sí? Entonces, no la tenía ganada, no la tenía comprada, no la tenía heredada, ¿sí?
tuvo que enfrentar también este mismo proceso. Él también tuvo que aprender a no codiciar, a no idolatrar, a guardar, a guardarse de la inmoralidad sexual, a no hablar mal de nadie, a no tentar. Sí, sí me explico, o sea, Jesús no estuvo exento de esto. Él lo vivió en carne propia y lo tuvo que enfrentar. Ujú. Bien, bien. Entonces, ahora sí, vamos a revisar cada una de estas cosas. Ahora, ¿por qué las tenemos que identificar? Se los dije al inicio, para no repetir ciclos. ¿Por qué repito ciclos? Porque no he sido aprobada. ¿Por qué no he sido aprobada? Porque no he discernido, porque no me he metido en la oración, no me he metido a que el Espíritu Santo escudriñe mi vida y saque a la luz estas cosas que yo estoy repite y repite y repite y repite. ¿Y por qué también ha venido esto? Porque me he mezclado, porque me he confundido, porque he hecho alianzas, porque he hecho acuerdos y contrataciones con personas y lugares y cosas que no me están permitiendo avanzar. Ajá, ¿sí? Como que me fui un poquito para atrás, para que no nos perdamos. Bien, entonces, el asunto de la codicia. El asunto de la codicia es el anhelo de un recurso que no necesito para llevar a cabo el propósito eterno. No lo necesito. Si ahora me cae regordo que en el Facebook ponen, lo necesito. No lo necesito. Es nomás para comprar. No lo necesito. ¿Sí? No consiste en mucho o poco, sino en un alma experta en querer lo que no necesita. ¿Sí? O sea, ando buscando cosas que yo creo que necesito, pero no las necesito. ¿Y saben por qué? Ayer también nos lo dijeron. Porque si Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, no necesito nada. La plenitud de Él está en mí. ¿Sí? No necesito andarme buscando hombres, no necesito andarme buscando amistades, ¿sí? No necesito andarme buscando ambientes, no necesito andar buscando el dinero fácil, no necesito andar queriendo estar con la ropa y la figura y las cosas o el tipo de relaciones que no determinan mi propósito eterno. Eso es codicia, ¿sí? ¿Y qué creen? El mundo se encarga de presentarnos un montón de cosas que nos hace creer que sí necesitamos. Y la verdad es que no las necesitamos. Sí, es más, yo les diría, hagamos un ejercicio de despojarnos y de sacar y de quitarnos cosas que tenemos de más, que no cumplen al propósito, que están de sobra. Es más, hasta nos están estorbando. ¿Ok? No necesito llamar la atención o querer atraer la atención hacia mí todo el tiempo, de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, ojo con este asunto de la codicia. La codicia es el anhelo de un recurso que no necesito para llevar a cabo el propósito eterno y no consiste en mucho o poco, sino en un alma experta en querer lo que no necesito. ¿Sí? No necesito un carro Mercedes-Benz y me endeudo por un carro Mercedes-Benz. No, lo que yo necesito es un auto que sea funcional, que no me dé problemas, eso sí, para la asignación a la que Dios me ha llamado. Y eso, ese bien material, cobra totalmente otro significado. ¿Por qué? Porque cumple el propósito eterno. Yo necesito un cuerpo sano, sí necesito un cuerpo sano, pero no necesito operarme el cuerpo para verme bien porque la exigencia social me pide que me tengo que ver con ciertas medidas. No, yo necesito un cuerpo sano. No necesito un cuerpo con las medidas que el mundo hoy dice que se ven bien. ¿Sí me explico?
Ajá, y si eso lo podemos llevar a todo, ¿eh? A todo, a todo, a todo, a todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí se requiere de mí? Que sí se necesita de mí, de mi familia, de mi persona, de mí como hija de Dios, eso sí, pero no aquellas cosas que simplemente no tienen nada que ver con el propósito eterno. Bien, el asunto de la idolatría. Pues bien sencillo, no convertir a nada ni a nadie en un ídolo, ¿sí? Nada ni nadie en un ídolo que se coloca en el primer lugar de todo antes que al Señor, ¿ok? Nada ni nadie, nada porque pueden ser cosas materiales, puede ser alguna actividad o nadie se puede referir a una persona, ¿ok? Entonces ser aprobado como creyente que pudimos estar en la idolatría, sí, o al borde de la idolatría. El punto es no convertir a nada ni a nadie en nuestro ídolo, ¿sí? Bueno, eso pensaría yo que ya lo tenemos un poquito más claro. ¿Se puede volver hasta ídolo al marido? Sí, sí se puede. Se puede volver ídolo al, no sé, al trabajo. Sí, una dedicación excesiva donde se descuida todo lo demás y eso se vuelve lo único. Sí, debemos de tener cuidado, ¿ok? Bien, vámonos al tema de la inmoralidad. Bueno, como lo mencionamos, o sea, todo ser humano, aún los creyentes, indefectiblemente todos vamos a ser expuestos a una vida sexual ordenada o desordenada. O sea, aquí no hay de otra. O vivimos en orden y en sujeción de esta área en nuestra vida, casados, no casados, solteros, chicos, grandes, niños, adolescentes, ancianos, no, es indistinto. Todos como seres humanos, ¿sí? O en orden o en desorden. Y esto se debe también, y ahí les va esto, que es muy interesante, a la carga de propósito que tiene el área de la sexualidad en el hombre y en la mujer. ¿Por qué? Porque el tema de la sexualidad sí tiene un propósito de eternidad. Por eso es algo tan atacado. Por eso es algo tan distorsionado en algún momento, ¿no? Y por eso tiene que ser preservada, porque sí tiene que ver con un propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno? Pues darle a Dios generaciones, ¿sí? Darle a Dios más hijos para Él. Entonces, Satanás se encarga desde la infancia, que es un blanco fácil, de dañar y de distorsionar este propósito en la vida del ser humano. Y es una de las áreas que al diablo más le interesan atacar. Porque él sabe que si daña a una persona en el área de su sexualidad, va a dañar su identidad con Dios. ¿Ok? ¿Sí? Y eso es bien importante. ¿Ok? ¿Qué abarca la inmoralidad sexual? Todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad. Todo. ¿Sí? Bien. Nada se sale de ahí en ese aspecto. Bien. Cuarto, murmuración. Miren, todo el tiempo estamos expuestos a escenarios con otras personas, ¿sí? Sean familia, vecinos, gente de la congregación, es más, hasta con gente que ni conocemos, ¿no? Hasta en el Facebook o sea, ves gente o sabes de gente que ni vas a conocer en tu vida. Pero el asunto de la murmuración, eh, igual que el tema de la inmoralidad, o sea, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Son conversaciones que no resuelven ningún asunto. Son conversaciones ociosas acerca de alguien y donde se dicen cosas que pueden dañar a otros, o sea, que intoxican a otros, que contaminan a otros,
¿sí? Conversaciones que no resuelven nada y que van a intoxicar a otros, ¿sí? A lo mejor yo ni estaba enterada de algo que alguien hizo o dijo, pero por el hecho de que alguien ya vino a platicármelo, ya me intoxicó y ya me alteró la manera en la que yo puedo pensar de esa persona. Es un veneno. ¿Mm? Entonces, a veces es mejor no enterarnos, no andar investigando, no andar preguntando, ¿para qué? Si eso nos va a intoxicar, nos va a corromper, nos va a distorsionar la manera en la que vemos a esas personas, ¿sí? Entonces, este asunto de la murmuración es algo que debemos de cuidar mucho porque justo son esas conversaciones donde no se resuelve ningún asunto, o sea, conversaciones que no son de provecho, conversaciones que corrompen. La palabra habla de eso también, ¿ok? Bien. Y por último, tentar al Señor, ¿ok? Vamos a leer Números 21. Números 21. Del 5 al 6. Dice, ¿recuerda la historia de la serpiente de bronce? Bueno, vamos a leerlo. Dice desde el 4. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. ¿Se qué? Se impacientaron, querían ya rápido, rápido, rápido. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. O sea, contra Dios y contra el líder que los estaba llevando en este proceso, ¿sí? Del viaje a la tierra prometida. Bien. Dice, ¿por qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? A ver, Fuera. se proyectaron, ¿sí? Apenas iban, ya estamos hablando de que nos trajeron a morirnos, o sea, deliberadamente nos quisieron traer aquí para matarnos, o sea, no era así. Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta, que de hecho ese es el, el símbolo de los médicos. ¿Sí? ¿Sí se han fijado que el símbolo de los médicos es un asta con una serpiente? Ah, pues de ahí salió. Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. ¿Por qué? ¿Qué significaba la madera? Y esa asta de madera. ¿Y qué significaba esa cruz? Ahí. La serpiente crucificada ahí en la cruz para sanidad y salvación de las naciones. ¿Ok? Entonces, cualquiera que quiera realmente obedecerme, va a mirar y va a ser salvo. Eso dice aquí, ¿no? Y vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Se les estaba olvidando, ¿sí? Y tentaron al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tentaron al Señor? Porque se quejaron, porque le querían decir a Dios en qué se había equivocado y qué era lo mejor para ellos. ¿No? Y el Señor les dijo, no se les olvide que yo soy el Señor, que dependen de mí y que yo sí sé lo que es mejor para ustedes. Pero a causa de la impaciencia, nosotros le decimos a Dios que está haciendo mal y qué queremos que haga. Y de pronto vienen las pruebas y vienen las situaciones para que no se nos olvide de quién dependemos y quién es nuestro Señor.
y que si le obedecemos, entonces vamos a salir bien de las situaciones. ¿Sí? ¿O estoy hablando algo que no es? Yo lo he vivido, pero lo he vivido a razón de mi propia negligencia, a razón de no querer hacer caso de lo que Dios me viene diciendo ya. ¿Sí? Entonces, tentar al Señor es una necedad de mi corazón y cuestiono a Dios por algo que yo creo que Él está haciendo mal y le digo cómo lo tiene que hacer, pero es por mi necedad. ¿Sí? Y entonces Dios nos pone recordatorios de, a ver, tranquila, no es así. No es así como tú dices y como tú quieres. ¿Y todo por qué? Pues porque nos desesperamos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, cada una de estas pruebas, en caso de ser desaprobadas, produce un tiempo de retraso en nuestra generación. A ver, hay lecciones que yo ya debí de haber aprendido. ¿Por qué y para qué? No solo, o sea, al haber sido aprobado o aprobada por Dios, son lecciones ya aprendidas que yo puedo también con sabiduría y con amor y con paciencia enseñar a mi generación, ¿sí? El pueblo de Israel necesitaba, ¿por qué? ¿Por qué la transmisión de enseñanza dentro del pueblo de Israel era oral? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué lo hacían de esta manera? Porque no todos sabían leer y escribir. ¿Por qué era oral y por qué se pasaba de generación en generación? No dicen los salmos, contaré a mis generaciones, hablaré de tus maravillas. ¿No dice eso en los salmos? ¿Sí? Bueno, porque es la manera en la que yo voy a transmitir a mi generación las lecciones aprendidas, pero en amor, como viene en Proverbios, ¿no? ¿Cómo inicia el libro de Proverbios? Hijo mío, o sea, hijito, estos son los consejos que yo te doy. Presta atención y te va a ir bien, ¿no? En ese mismo tono lo estoy diciendo, ¿eh? En ese espíritu. No estoy diciendo que vas a llegar con tus hijos y le vas a decir, mira, ya ves, yo en mis tiempos tuve que aprender esto y esto porque a mí me fue bien mal y tú si no aprendes, no, a ver, no estoy, eso no es así. Eso no funciona. Y lejos de acercar a los hijos, los vamos a alejar y a crearles una resistencia y al rato ni nos quieren escuchar. ¿Sí? No. Estoy hablando de que hemos adquirido una sabiduría con el tiempo de lecciones que ya debimos haber aprendido y que si ya las aprendimos, quiere decir que ya las atesoramos. Y cuando yo atesoro algo, abro mi cofrecito y digo, mira, tengo esto. ¿Y qué crees? ¿Quieres saber la historia de cómo pasó esto? ¿De cómo adquirí esto? Pues, ¿qué crees? Fue así y así y así y así. ¿Sí? Y entonces yo me encargo también de dar ese testimonio a mis hijos y a mis generaciones de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y qué crees? Que si hay un testimonio de vida, hay un corazón dispuesto a escuchar. Y esos hijos también a su vez van a adquirir sabiduría para con sus hijos. Y ellos les van a platicar las obras que Dios hizo con ellos y con sus abuelos y con sus antepasados. Esa es la riqueza espiritual y esa es la herencia espiritual. ¿Ok? Entonces, la idea de aprobar estos exámenes, como se los dije, es para tener victorias, para tener lecciones aprobadas de vida que voy a poder transmitir a mis generaciones en un consejo de sabiduría, no en una imposición, no en querer que nuestros hijos se parezcan a nosotros o hagamos las cosas como nosotros las hicimos, porque ¿qué creen? Ni tan siquiera las hicimos bien, y menos si no estábamos en Cristo. Nosotros no podemos ponernos de ejemplo antes de Cristo. No funciona. ¿Sí? Y ayer también mi papá lo decía.
A veces hay cosas que nuestros hijos sí deben de saber de nuestro testimonio y hay cosas que ni deben de saber. Porque no son buenas para nadie, porque no edifican a nadie. ¿Sí? ¿Va quedando esto claro? Bueno, entonces, cada uno de nosotros, ¿qué creen? Ya somos expertos en lo desaprobado de algunas materias. ¿Sí? ¿Ok? Y así como seguramente nos pasó en la escuela, ¿sí? Donde nos ha ido mejor en unas materias y en otras, ¿sí? Y en unas, pues hemos tenido que aprender a lidiar con ellas y a tratar de superarlas. Es como, a ver, ¿quién de aquí realmente fue bueno en matemáticas? Alzarán la mano dos, nada más, ¿no? No, a todos se nos daban las matemáticas, pero tuvimos que ponernos a estudiar y aplicarnos y aferrarnos a sacar la materia. Bueno, pues es lo mismo en este caso, ¿sí? Entonces, Pablo le aconseja a Timoteo, cuídate de ti mismo. A ver, no necesitamos estarnos cuidando de otros. Me tengo que aprender a cuidar de mí misma, porque yo a veces estoy repitiendo esas mismas historias, ¿sí? Entonces, ¿quién nos ayuda a ser aprobados? ¿Quién nos ayuda a ser aprobados? El Espíritu Santo, ¿ok? Y hasta ahí lo voy a dejar. ¿Dónde tuvieron que librar estas batallas? El pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto, en el palacio. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel siendo sometidos a estas pruebas? En el desierto. ¿Sí? En el desierto. ¿Tendrá algún propósito el desierto? ¿Ustedes qué piensan? A ver, díganme. ¿Qué piensan del desierto? Sí, en el desierto, porque ahí es donde Dios va, pues ¿cómo quisiera decir? A moldearnos o a ver a moldear nuestro carácter, ¿no? Y todo. ¿Y por qué En en el, el de- desierto? O sea, pues ¿qué tiene el desierto que lo permite? pues es que no hay nada ahí. O sea, es un lugar como apartado y pues así lo dice, ¿no? Seco. Y Es un así, lugar Es un lugar desolado, es un lugar así. donde hay, vamos, les voy a dejar una tarea, investiguen qué significa la palabra desasosiego, ¿sí? Desasosiego. Ujú. Bien. Entonces, si gustan por ahí investigar la raíz etimológica, estaría buenísimo. O sea, no nada más váyanse al diccionario básico, sino qué significa esa palabra, ¿sí? Porque en un desierto hay desolación, hay desasosiego. Ajá. Y estar, ahora, ¿el Señor quiere que todo el tiempo estemos en el desierto? No, Dios no quiere que estemos todo el tiempo en el desierto. El desierto tiene una estadía, un tiempo, un propósito y luego que, pues luego hay que llegar a la tierra prometida y qué hay que hacer, pues hay que conquistarla y luego hay que edificar y luego hay que gobernar y luego hay que multiplicar y luego hay que fructificar, ¿no? No vamos a estar, el pueblo de Israel no estuvo todo el día en el desierto. Ujú. Fue llamado a gobernar y a ser el pueblo de Dios y la nación de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, por ahí va el asunto. Bien, entonces, bueno, para quienes entraron un poquito después, estamos viendo cuáles son estas áreas donde de pronto en este cuidado de nuestro Hebrón, que es nuestra habitación espiritual y donde Dios está, donde la oración y la intercesión se encuentran, donde no debe haber mezcla ni contaminación, de pronto hay áreas de nuestra vida que están repitiéndose, cíclicas, pruebas que debemos de poner atención, ¿sí? Donde debemos de ser aprobadas para seguir creciendo y seguir avanzando y no traer un retraso generacional. Ojo, no se trata nada más de mí. Estamos vinculados con otros, ¿sí? Y el atraso o el retraso generacional viene a causa de quienes no logran resolver desde lo corporativo y desde lo personal
esos aspectos del alma. ¿Ok? Porque imagínense, poniéndole los ejemplos, seguimos codiciando, seguimos idolatrando, seguimos murmurando, seguimos tentando al Señor, seguimos en inmoralidad sexual. ¿Cuándo vamos a avanzar entonces? Ese es el punto. Y va desde lo personal, por supuesto que va desde lo personal, pero si todas y todos nos vamos alineando y vamos siendo aprobados, pues vamos a avanzar. ¿A qué? A hacer esa iglesia, pues por la que Cristo, por la que el Señor viene, ¿no? Limpia, sin mancha, sin arruga. De eso se trata, ¿sí? Hacia eso vamos, ¿ok? Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, Señor, yo te doy gracias porque Señor, esta enseñanza que no viene sino de tu corazón, de tu deseo también, de ser instruidos en el deseo y en la verdad de tu palabra, de lo que tú requieres y necesitas de nosotros, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, poder discernir si en alguna de estas áreas estamos siendo probadas para ser aprobadas, Señor. No para condenación, sino para aprobación, para crecimiento y para edificación. Señor, no queremos ser agentes de retraso en esta generación. No queremos ser personas problemáticas que no permiten la edificación y el crecimiento y la santificación de tu cuerpo, de la novia, de las vestiduras, Señor, porque de esto se trata, Señor. Justamente de esto se trata. Entonces, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a discernir a través de la oración, Señor, que podamos entrar en oración, que podamos, por tu Espíritu, saber cuáles son las áreas en las que necesitamos repetir la lección y ser aprobadas, Señor. Que no nos conformemos a ser aprobadas en un área de nuestra vida, sino en todas las áreas, Señor. Porque eso es lo que tú demandas y pides de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.